tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Es el imán, aleluya, donde todos acuden a él, todos y todas, porque es el único que sacia nuestra vida. Amén. Es el único, aleluya, que puede arreglar lo que nadie puede arreglar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y es el tiempo, es el que vaya a llenar el vacío que nada en este mundo puede llenar. Sí. Y es él. La pieza que nos falta, hay que reconocerlo. Desde el principio la perdimos en Adán y Eva. La pieza que nos falta es él. Amén. Por eso no puedes ser feliz, no te puede ir bien, aleluya, no puedes prosperar, no puedes tener éxito. ¿Por qué? Porque te falta la pieza original. Amén. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a dejarle tiempo, aleluya, un fuerte aplauso y yo ya les dejo a ella en el nombre de Jesús. Fuerte para Dios. Santo, aleluya. Hoy os quiero presentar un escenario, el monte de Gólgota, donde cambió la vida de la humanidad. Pasemos de estar condenados a muerte a tener vida eterna. Amén. Todo comienza en un madero sin forma, pero por las manos del hombre pasa a convertirse en una cruz que simboliza dolor, sufrimiento, muerte. En este relato les mostraremos todo lo que nuestro Señor Jesucristo llegó a sufrir y a padecer por ti, por mí y por toda la humanidad, sin esperar nada a cambio. Todo lo hizo por amor, un amor sin límite. En la virtud de la noche, Jesús se apartó al huerto Getsemaní. El maestro, que había sanado y enseñado y amado sin medida, ahora estaba profundamente angustiado. El cielo, oscuro, parecía reflejar el peso que oprimía su alma. Se postró en oración, sudando como gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era el clamor de un hijo obediente que enfrentaba el dolor más profundo, cargar el pecado del mundo. Sus amigos dormían mientras él luchaba solo. Aún así, no huyó, no retrocedió, permaneció firme por amor a ti, por amor a mí. Llegó la multitud con espadas y Judas con un beso lo entregó. Jesús no resistió, se entregó voluntariamente. El Hijo de Dios fue llevado a preso y con ello se selló el principio del plan más glorioso de redención. En Getsemaní, Jesús venció en la oración lo que después vencería en la cruz y seguidamente fue llevado ante Pilatos. Yo soy Pilato, prefecto de Roma, gobernador de Judea, juez de hombres y cobarde. Me llamaban autoridad, pero ante la verdad fui débil. Estas manos que un día gobernaron con firmeza, no han vuelto a estar limpias desde aquella mañana. Lo trajeron ante mí. No temblaba, no suplicaba. Jesús, ese era su nombre, Jesús de Nazaret. Un rey, así le llamaban, pero no hablaba como los que ansían poder, hablaba como los que conocen la eternidad. Le pregunté, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él me miró como si supiera más de mí que yo mismo, como si el juicio fuera mío y no suyo. Y él no me habló. Él tuvo silencio. Y sin embargo, no hallé culpa en él. Yo cedí. Yo, Pilato, gobernador de Roma, hombre de leyes, justicia. ¿Dónde estuvo mi justicia ese día? Los líderes religiosos lo querían muerto. El pueblo gritaba como bestia sin alma: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y yo me lavé las manos, creyendo quizás que el agua purifica lo que la conciencia grita. ¡Qué necio fui!
he llevado a muchos al suplicio, pero esa cruz me persigue, no por la sangre, ni por el escándalo, sino por el silencio, porque nunca nadie me miró así, con amor, con perdón. Y entonces, ¿habrá perdón incluso para mí? Yo no lo sé, pero en las noches, cuando el viento sopla desde Jerusalén, cuando el eco de los clavos retumba en mi memoria, a veces creo oírlo, no con rabia ni con reproche, sino con un susurro suave como el agua. Padre, perdónalos, y a mí, ¿me perdonará? Yo soy Barrabás, un preso de Jerusalén, acusado y culpable de asesinato. Como cada año, durante la Pascua, el gobernador Pilato dejaba que el pueblo liberara a un preso. Era costumbre, un gesto político, un espectáculo. Y ese año estaba yo. Cuando los romanos vinieron a buscarme a mi celda, creí que era mi último día. Creí que iba a morir. Pero para mi sorpresa, me llevaron ante Pilato. Y él le preguntó al pueblo: ¿a quién queréis que libere? ¿A Jesús de Nazaret, el llamado Mesías, al cual no se haya culpa alguna, o a Barrabás, un asesino? Yo no tenía ninguna esperanza de ser libre. ¿Quién iba a querer libre a un asesino? Pero de repente empecé a escuchar que el pueblo gritaba mi nombre. No lo podía creer, no entendía lo que estaba pasando. Yo, un asesino, un pecador, quedaba libre, mientras que un inocente quedaba preso y tenía que ser juzgado. Yo, aunque no entendía nada, era feliz, era libre. Solo podía pensar en salir de allí corriendo. Mientras tanto, Jesús estaba quieto, tranquilo, como si supiera que eso era lo que le esperaba. Me sorprendió tanto su tranquilidad, que cuando me dirigí a salir de allí y bajé el primer escalón, me giré para verlo. Su mirada y la mía se cruzaron y pude ver que en su mirada no había odio ni resentimiento. Al contrario, estaba llena de amor, comprensión y perdón. Yo no merecía esa mirada y no supe comportarme y salí corriendo de allí, con los pies desatados pero con el alma temblando. Nadie me perseguía y sin en cambio yo huía de él, de su mirada, de su silencio, de la cruz que no cargué. Desde entonces tengo una sola pregunta en mi corazón: ¿qué haré? ¿Qué haré yo con esta libertad que costó la vida de un inocente? No merecía su perdón y lo recibí. Su muerte fue mi vida, porque aunque fui yo el que bajó del estrado, fue él quien cargó mi cruz. Y la multitud lo miraba en silencio, algunos con lágrimas, otros con burla. Un peso invisible llenaba el aire. Cada paso de Jesús era un dolor y un amor. Unos sentían culpa, otros indiferencia, pero todos sabían, algo eterno estaba ocurriendo ante sus ojos. El cielo parecía contener el aliento. Yo, ese día, me encontraba ahí. Me encontraba entre la multitud, cuando vi venir a un hombre que lo traían los soldados, con una corona de espinas en su frente y una cruz muy pesada sobre sus hombros. Esos soldados lo maltrataban, se burlaban y se reían de él. Sentí un dolor tan grande. En su mirada pude ver quién era él, que solo quería acercarme a esos soldados y decirles: es inocente.
que un niño que quiere jugar allá en la cruz sufriendo está, cargando los pecados de la humanidad. Y sus espaldas están sangrando, en sus manos y en sus pies ha puesto clavos. Tú eres Jesús, el dueño de mi vida eres tú, el refugio que tiene mi alma. Hoy te canto mi alabanza. Tú eres Jesús, el dueño de mi vida eres tú, el refugio que tiene mi alma. Hoy te canto mi alabanza a ti. Yo soy el látigo, un instrumento creado para arrancar la carne. Fui creado con el fin de hacer daño a los pecadores, a los malhechores, a los que hacían el mal. Pero ese día no fue así. No fui utilizado con el mismo fin de hacer daño a alguien que de verdad lo merecía. No, ese día fui quien maltrató a su creador. Cuando llegó aquel hombre, Jesús, no era como los demás. No gritó al verme, no me maldijo, me miró como si ya supiera lo que estaba por venir, como si me perdonara antes de sentirme. Fui alzado por las manos de un soldado, uno de tantos que me empuñó sin pensar. Caí sobre su espalda una y otra vez. Con cada golpe sentí la piel desgarrarse, la sangre brotar y el cuerpo doblarse, pero su espíritu no lo alcancé, nunca lo toqué. Me usaron para humillarlo, para debilitarlo, antes de clavarlo en el madero. Pero con cada latigazo algo extraño sucedía. No era él quien se quebraba, era el mundo que se tambaleaba. De aquí viene el justo que pagan justos por pecador. Y el más justo de todos tuvo que pagar siendo inocente, con la peor sentencia, tu pecado. No me enorgullezco de lo que hice, solo soy el látigo. Pero aún hoy siento el peso de ese día y la mirada de aquel que, aun siendo inocente, no dejó de amarme. Jesús de Nazaret, Cordero sin mancha, Dios entre los hombres. Su vida costó tu pecado y su sangre se derramó por ti y por amor. Amén. Iglesia, no te tengas en poco, porque no costaste un precio cualquiera, costaste una sangre muy valiosa, costaste una sangre inocente. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, nos arrancaron de su cuerpo santo. El manto fue roto en 4 y repartido entre los soldados. Luego me tomaron a mí, su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Y así hicieron los soldados. Ahora estoy en manos de un extraño y pienso en él constantemente. Me acuerdo de su sonrisa, de su mirada. Me siento honrada de haber sido su túnica, de haber estado tan cerca de él. Aunque estoy desgarrada y manchada de sangre, siento que tengo un propósito. Soy un recordatorio de lo que pasó ese día, de la pasión y el sacrificio de Jesús.
soy el manto. Cuando cubrí a Jesús, sentí algo tan diferente a los demás reyes. Mientras la gente y los soldados se reían, se burlaban y lo rechazaban, yo podía sentir su realeza y su nobleza. Cuando le rompieron el manto, yo podía ver que era el Rey de Reyes y Señor de Señores que iba a entregar su vida por la humanidad. Fui formada y tejida en contra de mi voluntad, formada por ramos de espinos, a fin de burla y humillación, que para que fui creada para que mis espinas fueran clavadas sin compasión en la frente del Santo Cordero. De tal manera fue su dolor, que si pudiera diría, no, basta, ya no más dolor para mi Creador, su sangre derramada por su frente, por culpa de mis espinas, pero en su mirada un amor tan grande que gritaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fui creada para burla y humillación, sí, pero quien me llevaba en su frente era digno de adoración y exaltación. Pero aún no teniendo las coronas más bellas allá arriba en los cielos, siendo inocente, decidió llevarme a mí la corona de espinas, para que tú, siendo malo y pecador, llevaras la gran corona de vida. Me cuesta tanto recordar. Yo no fui clavo, no fui manto, no fui espada. Soy algo más débil, algo más común. Soy una simple caña. Una simple caña hasta que me pusieron en las manos de él. Me colocaron entre sus dedos como si fuera un cetro y se burlaron y se rieron de él. Él, el Rey de Reyes, un rey coronado con corona de espinas y manta de escarnio, y yo, una simple caña en su mano. Entre soldados aburridos se burlaban y se reían de él. Le gritaban, «¡Sálvate ahora, rey de los judíos!» Y yo no entendía lo que sucedía. Entonces me arrebataron de sus manos y me utilizaron para golpear su cabeza coronada con corona de espinas. Mi débil cuerpo crujió contra su frente y pude notar cómo esos clavos se clavaban en su sien. Desde entonces no descanso. Jesús me miró, no me arrojó ni me rompió, simplemente sangró, aguantó el dolor y guardó silencio. Desde entonces no descanso. Yo, la caña, fui puesta en su mano como objeto de burla y fui utilizada para herir el verbo hecho carne. Pero si algo aprendí de su silencio, es que hasta lo más despreciable puede ser redimido, que hasta incluso yo, una caña sin valor, fui testigo de la majestad y el amor. Y ahora sí, seguiré así, sintiendo su dolor en mi silencio. Yo soy el camino que recorrió Jesús con la cruz. Ese recorrido no fue solo de dolor, sino también de amor y redención. Yo sentí el peso de la cruz, las pisadas cansadas, el sudor y la herida abierta del Salvador. A veces me siento olvidado y pisoteado, como si yo no hubiera sido el suelo sangrado por donde caminó el amor mismo. Vi sus lágrimas teñidas de sufrimiento en la noche más oscura. Sentí su alma desgarrada, clamando, «Padre, ¿por qué este dolor?». Yo
Yo lo sostuve cuando sus rodillas 3 veces cayeron y su cuerpo temblaba bajo el peso de todo el escarnio. Caminé con él, pero no fue el fin, pues yo soy el camino que abrió la puerta del perdón. Fui el comienzo de la victoria. Yo, Simón de Cirene, volvía de mis tareas en el campo. Todo se presentaba como un día más. Sin embargo, no fue así. Ese día quedó marcado en la historia para siempre. Yo vi una gran multitud junto al camino. De ellas se escuchaban risas mezcladas con llantos, gritos, burlas, y por encima de todos ellos, la voz de un soldado que decía: abran paso al rey de los judíos. Yo, curioso, me detuve frente a la multitud. Sin darme cuenta estaba presenciando una escena terrible. Allí un hombre maltratado, debilitado por el dolor, derramaba gotas de sangre que recorrían su piel herida. Caía desvanecido bajo el peso de la cruz, y la multitud veía sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestaban compasión ninguna. Lo insultaban, lo golpeaban, volvieron a colocar sobre él la cruz y otra vez cayó desplomado al suelo. El poco tiempo que pude contemplar esa escena, pude ver la mirada de aquel hombre condenado a muerte, y en esa mirada no había odio, sino amor y mucha comprensión. A pesar del dolor que sentía, no abrió su boca para pronunciar palabra deshonesta. Y entre las voces escuché que se trataba de Jesús de Nazaret. Sería el mismo Jesús que yo había escuchado, que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, sanaba enfermos y resucitaba muertos. No, ¿por qué crucificarle a él si en él no había pecado ninguno? Un soldado romano buscaba entre la multitud, sin dar explicación ninguna, me arrastró, me tomó del brazo, me obligó a cargar aquella cruz. Yo no quería, yo solo pasaba por allí, yo no quería abrazar esa cruz. La cruz era símbolo de criminales, malhechores, asesinos, la cruz era símbolo de muerte. Pero cuando yo abracé su cruz, su cruz era diferente. Ahí no había muerte, sino vida, y vida en abundancia. Pude caminar junto a él hacia el Golgota y fijé mi mirada en la suya. No he visto mirada con más amor. Profundizó en mi corazón y abrió los ojos del entendimiento. Ahí comprendí que era el autor y creador de la vida. Sobre mis hombros soporté el peso de la cruz. La sangre que la madera había absorbido manchaba mis ropas, pero limpiaba mi corazón, dejando una huella en mí imposible de borrar. Nacer, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De camino al Calvario caminaba, y solo, sin compañía de nadie, con el madero cargado a su espalda, no le importaba pasar por la muerte de sus labios y una queja de dolor. Mi Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos ignoran quién soy yo. De su costado abierto
una cruz, compuesta por 2 trozos de madera, uno horizontal y otro vertical. En ese tiempo solo servía para hacer que los peores malhechores murieran de la manera más cruel a causa de sus pecados. Pero yo ya estaba acostumbrada. Todo aquel que se fijaba en mí, todo aquel que me miraba a mí, solo podían ver una cosa: el sufrimiento, la maldición y la muerte. Pero ese día todo fue diferente. En mí fue clavado uno que no tenía maldad ni pecado, y aún así él fue crucificado. Yo lo vi en su mirada y no entendía por qué él estaba allí. Pero no era mi cometido entenderlo, pues en mi naturaleza estaba acabar con aquel hombre, como hice con todos los demás. Pero de repente aquella espalda me tocó, aquella que era como una llaga, como surcos de arado, y empezó a brotar esa sangre que se colaba por cada grieta y cada rendija de mi madera. Y ahí pude entender quién era él. Él era mi creador. Se me había olvidado después de tanto tiempo que antes de ser una cruz, fui una semilla puesta y cuidada por él. Me cuidaba con tanto amor que crecí siendo un árbol fuerte y grande. Pero cuando los hombres me cogieron, me convirtieron en esto, una cruz. Y yo no quería matar a mi creador, pero ya no podía hacer nada, pues estaba en mi naturaleza. Pero aquella naturaleza iba cambiando cuanta más sangre de mi creador se derramaba. Y yo seguía sin entender por qué él estaba ahí. Pero él como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y pude ver cómo su cuerpo cada vez era más pesado a causa del pecado de la humanidad y la maldición de la tierra. Mi forma de mirar cambió por completo cuando él pronunció estas palabras: consumado es. Ahí pude entender el sacrificio de mi creador. Pero yo era una cruz diferente. Cuando él pasó por mí, todo cambió. No solo para ti o para ti, sino también para mí. Así que alegraos, porque desde ese día nadie puede ver en mí ni el sufrimiento, ni la maldición, ni la muerte. Porque desde ese día todo aquel que pone sus ojos en mí solo pueden ver una cosa: el sacrificio, la salvación y la vida eterna. Nosotras somos los clavos, duros, sin alma, pero convertidos en testigos del amor. No sabíamos que al atravesar sus manos sellábamos un pacto eterno entre Dios y los hombres. Éramos clavos, sí, pero también fuimos el altar, y la sangre que nos bañó no fue de derrota, sino de victoria. Amén. Queríamos huir, porque en esas manos no había culpa, solo había amor. Esas manos benditas, cariñosas, limpias y puras, las mismas que me crearon y obraron tantos milagros. Atravesé las manos que acarició leprosos, que levantó a los muertos, que sanó a enfermos. Atravesé las manos del Creador y el cielo se oscureció. Desde entonces ya no somos herramientas de muerte, somos cicatrices sagradas y huellas vivas del amor eterno. Sus pies, polvo del camino, huella de la misericordia, me atravesaron el alma al atravesarlos yo. No supe del amor hasta que sentí su carne temblar. No grité, no tengo voz, pero dentro de mí algo crujió. No por el peso de su cuerpo santo, sino por el peso del perdón. ¡Qué dolor tan callado! No es suyo, el mío. Al saber que en su herida yo era necesario. Si los hombres me usaron, él me redimió, porque incluso el clavo que hiere puede en su sangre ser perdón. Somos clavos, sí, pero marquemos la historia. Y si alguien pregunta por nosotros, diles que fuimos el testigo del amor que ni la muerte pudo contener.
aquel día fue diferente para mí, porque él no era como los demás que habían pasado por ahí. Él no se quejó. Fui empuñado por aquella mano fuerte y decidida que solo quería hacerle daño. Y yo no quería hacerlo, pero mi destino estaba atado a aquella mano. Y nada más golpearlo y tocar su sangre, supe que era él, que era Jesús de Nazaret. Y aunque hoy lo esté clavando en esta cruz, sé que no es el fin, que solo es el principio de todo lo que tiene para ti. Y recuerda que Jesús se ha dejado clavar para salvarte a ti. Se caía arrastrando aquella cruz. Yo corrí a ayudarlo como cuando era pequeño y yo gritaba su nombre: Jesús, Jesús, estoy aquí. Aún me retumba su dulce voz en mi cabeza diciéndome: ven, Padre, yo hago nuevas todas las cosas. No hay palabras que definan lo que pude sentir cuando lo vi colgado entre clavos y sangre en ese madero. No hay llanto que lave mi herida que pude sentir en cada clavo, en cada golpe, en cada espina. Yo le di mi cuerpo para que tuviera vida. Y ahora daría mi vida mientras se la quitan. ¡Qué dolor tan grande! Quise correr, gritar al cielo su nombre, Dios mío. Quise romper las cuerdas, ayudarlo, pero no pude. ¿Sabéis por qué? Porque me mantuve en la fe, sabiendo que él era el Mesías y que su muerte tenía propósito de redención y vida eterna. El que colgaba a la izquierda de Jesús mientras el sol se ocultaba y el aire se volvía espeso de muerte. Yo me burlaba, sí, aún clavado, aún agonizando, seguí lanzando palabras de desprecio. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti, y a nosotros también. No lo dije por fe, ni por esperanza, lo dije con rabia, lo escupí con el veneno de una vida vivida sin creer en nada ni en nadie, mucho menos en un hombre que moría como yo. Él no me miró con rabia, no me respondió con ira. Su silencio fue más fuerte que mis gritos. Y cuando escuché al otro, al que colgaba a su derecha, suplicarle misericordia, algo dentro de mí se quebró. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había elegido mi destino como escudo. Y cuando cerré los ojos por última vez, no había paz, solo vacío. Soy el claro ejemplo de lo que es ver la luz y decidir no mirarla. Estuve tan cerca de la salvación y no quise aceptarla. Yo soy el malhechor, a la diestra de Jesús. Yo he sido un ladrón pecador. Yo sí merecía esa muerte, la cruz. Mis manos habían manchado la tierra con injusticia y mi corazón se había perdido en este mundo. Pero he aquí, estaba Él, a quien llamaban el justo. Tan solo mirar sus ojos pude ver una mirada que sobrepasaba todo entendimiento, un amor y una misericordia que jamás en otro hombre pude ver. En ese instante me di cuenta que Él era el camino, la verdad y la vida. Con mi voz quebrantada y mi corazón humillado, le pregunté: ¿eres tú el Cristo? ¿No eres tú el Cristo prometido?
No esperaba misericordia, ni esperaba el perdón. Pero él me contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese instante mi alma encontró descanso y el peso de mi pecado se rompió. Y aunque morí en esa cruz, vivo en su promesa eterna. Todo aquel que cree en él no habrá condena. Yo soy la esponja con vinagre. A mí me usaron no para endulzarle, sino para darle sabor amargo. A mí me utilizaron no para calmar su sed, sino para intensificarla. ¿Saben? Lejos estaba yo de poder ayudarle en su sufrimiento, pero sí de cumplir la profecía. Unos me veían como acto de burla, otros un acto de compasión para con mi Señor. Pero Él era diferente. Todos los que pasaban por donde Él pasó me pedían a mí el vinagre para poder calmar su dolor. Pero mi Jesús cumplió la profecía. Sentir cada latigazo, cada espina clavada en su frente, cada herida y cada llaga. El vinagre, una prueba de amor. La fe que sostiene la cruz y una profecía que se cumple. Yo soy la lanza, una lanza cualquiera, sin más. Pero aquel día, cuando aquel romano me empuñó hacia arriba y pude sobrepasar su costado, todo cambió. Cuando pasé su costado me di cuenta que no era una carne cualquiera, sino era algo más. Ese hombre era el Hijo de Dios. Sangre y agua, ¿quién muere así? Sino que un inocente. Deja que lo atravieses y aún así da perdón. Desde aquel momento vengo a pasar a ser los pilares, la fuente de la Iglesia, el símbolo de su amor incondicional. Para todos aquellos que se acerquen a Él con fe y arrepentimiento. No fui simplemente una lanza, fui llave, fui testigo, la última herida y la primera señal. Yo soy el velo del templo, hecho de lino fino torcido, y me adornan querubines de hilo azul, púrpura y carmesí. No era un velo cualquiera, pues separaba el lugar santo de un lugar santísimo. Yo estuve allí, colgado, entre el cielo y la tierra, suspendido entre lo humano y lo divino. Años, siglos guardando el misterio, ocultando el rostro de Dios. Solo uno al año podría cruzarme y aún así, con humo, temor y sangre. Yo era el límite, el muro, el silencio entre dos mundos. Pero un día el cielo se oscureció y la tierra hizo temblar mis hilos sagrados. Los corderos se estremecieron y el clamor, ese clamor, consumado es. Era una voz como ninguna, no gritaba derrota, gritaba victoria. Y entonces lo sentí así, desde lo más alto de mi ser hasta lo más profundo de mi base. Me rasgaron, me partieron en dos. No fueron manos humanas, tampoco fueron cuchillos del templo. No fue violencia, fue redención. Fui rasgado con poder, pero también con ternura. Como si el cielo llorara y celebrara al mismo tiempo. Como si Dios mismo dijera: basta, ya no hay más separación. El camino está abierto. Y así fue. La sangre del justo cayendo en la tierra. El amor crucificado y tu deuda saldada. Sentí dolor, pues fui testigo de la sangre del inocente. Pero también sentí gozo, porque su sangre no manchó, purificó. Vi entrar, no a uno,
multitudes, pecadores, cojos, niños, mujeres despreciadas, fariseos arrepentidos, todos ahora podían pasar, pero no por mí, sino por él. Yo, el velo, caí, pero al caer levanté un puente y nunca volveré a cerrarme. Gólgota o Calvario, como quieras llamarme. Soy un lugar de sufrimiento, porque a mí solo me traían malhechores, traidores, ladrones, pecadores, de todo pecado que te puedas imaginar. He visto sufrir a muchos hombres, sufrimiento, dolor, espanto, lloros, gemidos de dolor. He palpado cada sangre que caía de ellos, pero sin más, morían, se lo llevaban y ahí quedaba yo, quedaba solo en eso. Pero un día todo cambió. Oí multitud que gritaban: crucificarle, crucificarle. También oí lloros y dije: ¿quién será? Me pregunté. Bueno, esperaré como los demás y luego se acabará. Pero ay, sus pasos cuando se acercaban a mí ya eran diferentes. Su caminar ya era diferente. Cuando se acercó a mí y pude verlo, me estremecí y dije: este no es como los demás. Está sufriendo como ninguno. ¿Qué dolor siente? Su rostro no se ve, está desfigurado. Su mirada es puro amor, cuando clavaban sus pies y sus manos, su costado traspasado, y pude tocar su sangre, que caía a raudales. No era como los demás, ahí me di cuenta de quién era. Era mi creador, que con su voz me formó. Nunca, iglesia de Cambril, hubiera yo imaginado el Gólgota, que vuestro rey, mi creador, escogiera para salvaros. Fui un lugar donde Dios escogió. Aquí se pagó con amor, perdón vuestros pecados, para ganar una batalla donde tu pecado fue perdonado, tu deuda fue pagada, donde el velo se rompió y te dio acceso a su presencia para que te acerques a Él con libertad. Allí fue la batalla donde Satanás fue derrotado. Cristo perdonó tu pecado. Si no aceptaste o no lo conoces, su sangre aún está manando. Gólgota me llamo, con fuerza y furor yo proclamo: Jesucristo vencido, y vida eterna. Desde la cruz se oye un grito de libertad. Jesucristo vencido.
soy del sepulcro. Yo fui el último instrumento donde pensaron que íbamos y que era el final de Jesús. Pero qué ironía, no pensaban que era la vida, que era el principio de la vida eterna. ¿Sabe? Me cuesta hablar de ese día, de lo que sentí. Yo he sido creado para que los muertos sin vida se entierren en mí. Pero ese día, metieron un cuerpo envuelto en una sábana de tela de filo. Yo pensaba que era un cuerpo normal, un cuerpo sin vida. Pero empecé a notar que ese cuerpo no era como los demás. Empecé a notar algo. Yo, que siendo una piedra dura, frívola y sin sentimientos, estaba empezando a cobrar vida. ¿Saben? Llegó el tercer día y mi piedra se movió. Su cuerpo ya no estaba, había desaparecido. Entonces entendí que era el Hijo de Dios que había resucitado por todos nosotros. ¿Saben? En mi sepulcro no quedó nada, solo una sábana vacía y el sudario que envolvía su cabeza doblado aparte. Porque como era costumbre en los judíos, el sirviente no recogía la mesa hasta que doblaban el pañuelo. Entonces entendían que su amo regresaría. Mi Jesús aún seguía dando el mensaje. Dejó el sudario doblado, aparte, diciéndote un mensaje de esperanza, de que lo esperes, porque Él volverá. Yo, María Magdalena, era una mujer que vivía atormentada por 7 demonios. No vivía ni de noche ni de día. Incluso pensé en quitarme la vida. Vivía amargada, vivía sin sentido. Tenía demonios que me turbaban de noche y de día. Incluso quise quitarme la vida. Pero un día, parecía que era un día como otro. Desde lejos, vi a un hombre que mientras se acercaba a mí, iba cambiando mi vida de una manera especial. Donde había muerte puso alegría, donde había pena puso gozo. ¿Qué decirte en esta noche? Que si vives así, acércate a los pies de Cristo, porque aún está la sangre caliente. En parte estoy triste, porque hace 3 días de su muerte. Y como hay costumbre en Israel, voy a ungir el cuerpo. ¿Quién me ayudará a mover la piedra? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con la piedra? No está mi maestro. ¿Dónde se la han llevado? ¿A dónde puedo ir a encontrar? ¿Dónde está mi maestro? ¿Por qué lloras, mujer? María, soy yo. Maestro. No me toques aún, mas ve a mis hermanos y diles que voy al Padre, a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que hace 2000 años acometió este acontecimiento. Sí, por ti que te sientes insuficiente o inservible, que piensas que no tienes perdón. Déjame decirte que yo he venido aquí para restaurarte, para darte nuevas fuerzas. Si te sientes débil o flojo, yo te quiero decir
Impactadas por este mensaje. ¿Cómo no conmoverse ante estas evidencias? ¿Cómo no conmoverse? Y en esta tarde el Señor ha traído personas a este lugar para recibir este mensaje. Yo te invito hoy, ¿cómo no hacer un llamado? A quizás si algún alma quiera abrazar esa cruz,